Ya estamos en el aire, en el último bloque de los desafíos de la vida, un tema que traté durante aproximadamente 15 meses, 16 en ese orden, tranquilos como cada domingo, evaluando cosas que nos ayudan a vivir de otra manera. Y lo último que hemos tocado el domingo pasado ha sido la presencia del Espíritu Santo y el contacto con el Santo Espíritu como hecho culminante. Hablamos de hechos que marcan la veracidad de que estamos en el camino. Un hecho es la cruz del Calvario, el otro es la resurrección de nuestro Señor, como la hemos vivido, como la estamos viviendo. Luego hablé del descenso del Espíritu Santo en la vida de cada uno y entonces también en la vida de la Iglesia, ya que pertenecemos a la Iglesia. Como sostiene el Concilio Vaticano II, cada bautizado es la Iglesia. Hoy quiero llegar a la revelación del misterio, que es el cuarto hecho culminante. Ustedes saben que teológicamente, repito, teológicamente, misterio es todo aquello que por su contenido solo puede ser verificado por el mismo Dios. A eso se llama misterio. Cuando hablamos de Dios, decimos Dios es misterio. Sí, es verdad, Dios es misterio. Ahora, como nosotros pertenecemos a Dios en el orden creatural, es decir, nosotros somos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, ciertamente pertenecemos a Dios. Y si Dios es misterio, aquellos que pertenecemos a Dios, pertenecemos al misterio. Por eso ocurren cosas asombrosas y siempre enseño que una de las manifestaciones de Dios para los que estamos en el camino, todo lo de Dios siempre es favorable, es el asombro. Dios es asombro y Dios nos asombra cuando estamos en el camino. Y nos asombra en todas nuestras necesidades. Nos asombra en la vida afectiva, nos asombra en la vida ocupacional, familiar, nos asombra en la vida profesional, en el orden de nuestra economía. Dios asombra. Esto, claro, no se puede descifrar en palabras, no se puede racionalizar, porque en la vida de fe, como ya lo voy a explicar en el programa Vivir de los días miércoles a las 11 de la mañana, el verbo aceptar ocupa un lugar más privilegiado que el verbo entender. Cuando uno acepta ser de Dios en el camino de la conversión y ser de Él para siempre, dijimos en el ciclo, ya no canjeamos cosas, no intercambiamos cosas que nos puedan impedir el abandono o al menos el alejamiento de la fe. Eso es para nosotros incanjeable. Cuando una persona está en el camino de la conversión, ya esa persona ya sabe que hay que darle a Dios lo propio de Dios. Como dijo Jesús, así lo enseñó el Señor. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y lo primero que se da a Dios es el culto. Esa es la enseñanza bíblica. Y desde el culto, en espíritu y en verdad, o sea, bajo la acción misteriosa de Dios, es que verdaderamente empezamos nuestra vida con cambios. Cambiamos los pensamientos, cambiamos los sentimientos,
cambiamos la mirada respecto de las cosas y de las personas, cambiamos nuestras actitudes, cambiamos nuestras emociones. Hay un cambio, hay una metanoia, ese cambio que se va dando en todo el ser humano. Por eso cuando uno va escuchando, como en el caso concreto nuestro, el de ustedes, va escuchando, uno va analizando. Es un análisis continuo que vamos haciendo de la vida, desde la formación ya enseñada en la vida de la Iglesia, ya no desde percepciones personales. Y por eso quiero hoy, y lo dejé para el final del ciclo, hacer hincapié en este misterio, ¿no? Porque Dios nos hace partícipes de su misterio, digo, asombrándonos. La palabra asombro es una palabra que tiene que seguir dando vueltas en nuestra mente. ¿Qué es el asombro para cada uno de nosotros? Algunos dirán, el asombro es sorpresa, el asombro es progreso, el asombro es bienestar, el asombro es cómo me tomé esta situación en esta etapa de la vida. Qué distinto hubiese sido si esto hubiese ocurrido en otra etapa de mi vida de fe. Qué distinto, es otra situación, otro contexto, ¿sí? Porque ahora estás en el camino de la conversión. Las opciones son claras, las opciones ya están hechas, las opciones son definitivas, y como son definitivas, a su vez se tornan definitorias, nos llevan a nosotros a definir. La palabra definis en latín quiere decir poner fin. El verbo definir es un sinónimo del verbo delimitar. Y es así que verdaderamente nos damos cuenta que todo nos lleva a confluir y percibir también que los momentos culminantes y los hechos culminantes que hemos analizado en este ciclo proponen una relación, diría, intrínseca. Vuelvo a repetir, tanto los momentos culminantes, he hablado de varios, y los hechos culminantes, he hablado de varios, proponen una relación intrínseca entre sí que avalan, lógicamente, una auténtica conversión en medio de cada desafío de la vida. Las personas que me escuchan no hace mucho tiempo, los invito siempre a entrar a mi canal de YouTube y rastrear todos los bloques de este tema para que puedan tener un seguimiento importante y una comprensión buena. Porque, ¿saben? Todo lo que aprendemos en forma aislada, en general, se va perdiendo en el tiempo. Todo lo que aprendemos en forma concatenada se compacta en el saber. Y dentro de nuestro conocimiento quedan cosas muy definidas, ya incorporadas en nosotros. Esa es la diferencia entre tomar cosas sueltas y realmente comprender, para compactar dentro del cerebro. Claro está que esta, decía, auténtica conversión, así le llamó hoy, es en sí misma una experiencia individual de conversión. Cuando el apóstol San Pablo dice en la carta a los Romanos 6:4, por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Yo les expliqué el día del bautismo de Jesús que la palabra bautismo proviene del verbo baptizein en griego. Baptizein quiere decir sumergir, por eso él dice, San Pablo, por el bautismo fuimos sepultados, o sea, fuimos inmergidos con él en la muerte de ¿qué? En la muerte del hombre viejo, el abandono de seguir con cosas anacrónicas, traer cosas deterioradas del pasado al presente y convivir con ellas durante toda la vida.
van a ver que el ciclo que viene, que lo voy a anunciar dentro de un rato en el programa, nos va a ayudar muchísimo a poner cada cosa en su lugar. Y decir que va a ayudar, estoy hablando de un instrumento, que es la formación interdisciplinaria. Bueno, entiendo que cuando reflexionamos sobre lo que involucra ser un hombre nuevo, siempre afirmamos que el hombre que está en Cristo es una nueva criatura, es decir, ya ha sido regenerado, pero advirtamos que todavía no se ha consumado el proceso. Ser un hombre nuevo no significa que todo se ha consumado. Se consuma todo el día que Dios nos llama a su presencia, sabiendo bien que Dios siempre envía cosas buenas a quienes se lo piden. Lo enseñó ya Jesús, es bíblico y es ipsissima verba Iesu. Este es un término que estoy usando que me viene a la mente en latín, porque en Biblia, cuando uno dice esto es ipsissima verba Iesu, quiere decir es la propia palabra de Jesús. O sea, esto salió de la boca de Jesús. El Padre da cosas buenas. Nunca pensemos, uy, Dios me manda esto. Nunca viene algo negativo de Dios. Y si no viene de Dios, ¿de quién viene? Bueno, puede venir de los hombres, puede venir del mal espíritu, cuando una persona no tiene una vida de fe muy fuerte, muy fecunda. Es casi, digamos, imposible vivir sin opciones claras de las enseñanzas del Señor. Si bien el Concilio Vaticano II se encargó de asentar que hay cristianos anónimos. Los cristianos anónimos son las personas que todavía no conocen a Jesús o no lo conocieron nunca, sin embargo, siguieron el orden natural, connatural diría, para el cual cualquier ser humano ha sido creado, para amar, para la verdad y para la justicia. Si una persona sigue esa trilogía, es un cristiano anónimo, porque está siguiendo el orden natural para el cual todo hombre ha sido creado. Y eso se deduce por sentido común, y todos tenemos sentido común. La única, diría, el único interrogante que puede suscitarse es que a veces podemos no usarlo el sentido común. Pero gente que no entró en el camino puede tener una vida realmente buena y sana. Nunca de Dios viene algo negativo. Como aclaré el otro día, así como de paso, a veces las personas dicen, uy, esta enfermedad que Dios me mandó, ¿no? Dios no manda enfermedades. ¿En qué parte de la Escritura dice eso? Son cosas que dice la gente. O sea, productos de imaginación, a veces son herencias no analizadas, herencias de dichos, de formas de pensar que algunas personas dicen. Entonces, lo que hay que hacer es afinar las cuerdas, como lo dice el salmista. Es decir, hay que afinar las cuerdas. Y uno afina las cuerdas cuando ubica las cosas dentro de la propia vida, ¿no? Es decir, siempre de Dios viene lo bueno porque Dios es bondad. En Dios no existe la malicia, no existe la negatividad. Dije, las enfermedades a veces vienen por desórdenes psicosomáticos. En la vida casi todo lo que en el cuerpo sucede es psicosomático. Algunas personas pueden barajar mejor ciertas inquietudes, algunos desafíos y otros no. Bueno, siempre recordemos esa enseñanza que doy en teoterapia, cada uno en la vida hizo lo que pudo y como pudo. Y ahora a levantar la cabeza y seguir al Señor por el camino que se debe, porque más de una vez
yo he atendido gente muy enojada con Dios y cuando les he explicado estas realidades, reconocen cuán equivocados estaban por un pecado que se llama la ignorancia. La ignorancia es ausencia de conocimiento. Está bien, no siempre la ignorancia es culpable. Como me decía mucha gente, yo me siento mal. ¿Cuántas veces dije Dios me envió esto? No te sientas mal porque vos la ignoraste porque no sabías, no conocías a Dios. O sea, en términos más esquemáticos, teológicamente existe la ignorancia vencible y la ignorancia invencible. La ignorancia vencible es la ignorancia en la que uno tiene responsabilidad. Por ejemplo, sabiendo que uno puede prestar oídos a, o sabiendo que uno tiene con quiénes formarse, uno no presta atención a eso, anda en la vida como girando, ¿no? Se diría en italiano, por ahí. En cambio, hay personas que quisieran saber, han preguntado, siguen diciendo lo que dicen, Dios me envió esto y por qué me hace Dios esto, pero nadie les acerca un argumento. Esto entraría en eso de la carta a los romanos, nadie les predica. O bien el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay gente que trata de buscar, pero no encontró nunca esta formación que nosotros estamos compartiendo. Ya no es una formación teórica o sobre un tema teológico, una cosa aislada, sino que es una formación integral. Entonces, hay ignorancia invencible cuando uno buscó y no encontró. Y hay ignorancia vencible cuando uno prefirió dirigir los oídos para otros lados. Claro, la gente cuando descubre dicen, ¡ay, cuánto tiempo perdido! ¿Cuántos años de mi vida perdidos yendo por caminos que no debía haber ido porque siempre pensaba eso y ahora descubro otra cosa? Claro, tal cual. Pero bueno, siempre hay un día, hoy, el día de hoy, la liturgia marca mucho hoy. Hoy es el día de la salvación, ¿no? Es decir, hay que empezar desde el momento en que Dios empieza a insuflar su aliento, porque el Señor se mediatiza a través de las personas que forma en este servicio en la vida de la Iglesia, ¿no? Vamos llegando entonces a un momento en que sí podemos darnos cuenta que cuando estamos en el camino de conversión verdaderamente, se percibe por los cambios que hacemos en el modo de afrontar la realidad cotidiana en nuestros pensamientos. Ya no son temerosos, ni dubitativos, ni obsesivos. Aunque haya un poquito, aunque haya dejos de cada una de estas cosas, es decir, dejos de temor, de dudas, de obsesión, no importa, pero ya no tenés la misma carga mental que antes. Se nota en nuestros sentimientos y emociones que huyen de ser ambivalentes. Ya si digo sí, es sí, si digo no, es no. Ya no estoy sí, no, no, sí, por momentos el viento va para la izquierda, digo que sí, por momentos digo que no. Bueno, y si esto estuviera pasando ahora, analiza si es siempre sí o siempre no, te vas al otro extremo, hay una ambivalencia en vos, o notás que la podés controlar mejor, que ya estás más en el centro. Cuando los vientos soplan fuerte, haces fuerza espiritual para no doblegarte. Bueno, eso significa que ya estás en el camino de conversión, porque los que todavía no están, las personas que necesitan aún más para llegar a empezar a caminar más de la mano del Señor, con opciones más definitorias, van mucho para un lado y para otro. Y también nuestras palabras son más medidas. Uno nota que antes de hablar piensa lo que va a decir. Si la palabra de uno es agresiva, trata de dar la vuelta en la mente y sacar otra palabra. Si antes respondías a todo, ahora no respondés a todo,
Ahora respondés lo que vos crees que debés responder, pero tratás de que se priorice la verdad, el amor, la justicia. Y nuestras actitudes en el proceso de conversión ya claramente son mucho más constructivas. Ya todos notamos que las actitudes nuestras han cambiado. Qué bueno, qué bueno. Uy, pero todavía me falta, van a decir muchos. Díganme, ¿a quién no le faltará algo? Pero viene la pregunta, para un poco aplacar esta reacción que a veces es, permítanme decir, neurótica. Porque si yo les pregunto a todos los que me escuchan, ¿quién sabe realmente lo que les falta? O si digo, ¿quién le falta? ¿Quién sabe qué le falta? No sabemos. Dios va a decir, tu historia se consuma en la tierra tal día a tal hora. Ahí te llamo y ya pasás a otro plano, que se llama la eternidad, donde ya no cuenta el tiempo. Por eso no pretendamos ser como nadie, solo abrazar el Evangelio. Porque si uno abraza el Evangelio, está siguiendo a Cristo, está en la conversión. Sí, pero hubo santos que llegaron a tal y otros que no. Bueno, ahí los tenés, en los paradigmas de los que abrazaron el Evangelio, que son las personas santas, no solo los canonizados, mucha gente que muere en santidad, porque ha muerto de la mano de Dios y en su amor misericordioso. Llegaron hasta ahí, no hay una medición, nadie puede ser igual a nadie, no existe eso. Lo que sí existe es la invitación a seguirlo según su Evangelio. Una persona se hace santa optando por amar. El amor es lo que santifica a una persona. Bueno, a fin de que tengamos en claro entonces la interrelación entre los momentos culminantes y los hechos culminantes, acudamos a la síntesis. Los hechos que nos señalan que se ha iniciado un proceso que conduce paulatinamente a todas las cosas que están en la tierra y en el cielo, ya los hemos visto con claridad, tenemos que empezar a permitir que el Señor Jesús enseñoree nuestra vida, a través de todos los puntos que he desarrollado, y llegar así a lo que se observa bajo el nombre de anaquefalaiosis. ¿Recuerdan? Esta es una doctrina teológica que consiste, es una experiencia personal, por tanto subjetiva de cada creyente, que se presenta en forma de crecimiento y que es una manifestación particular de un proceso más complejo incluso a nivel cósmico. Es decir, la persona deja que Jesús, su evangelio, empiece a perpetrar su vida y va orientando toda su vida, esto es, emociones, sentimientos, pensamientos, palabras y actitudes conforme a su enseñanza, porque ya lo está admitiendo como Dios y Señor. Bueno, en este esquema entonces podemos observar sustancialmente, diría, la salvación gratuita que Dios ofrece en Cristo a todos los hombres. En todo este proceso que he desarrollado durante todo este ciclo de tantos meses aquí en la radio, en nuestro programa Acompañándote, hay movimiento, hay progreso, me doy cuenta en los oyentes, los comentarios, las cosas, las palabras. Hay un deseo vivo de Dios de parte de todos nosotros. Por eso les dejo un corolario final y me voy a ir enseguida a una pausa musical para cerrar el ciclo. ¿En qué parte de este itinerario de conversión estás? Pregúntate, ¿dónde te ves? ¿Te ves más cerca del Señor? A través del ciclo que he dado, ¿notás que estás acomodando muchas cosas de tu vida? ¿Notás que el ciclo te despertó del sueño? ¿En qué parte de este itinerario de conversión estás?
te pregunto también para ayudarte solamente a pensar. ¿Te es fácil identificarlo? Si yo noto que desde, por ejemplo, que escucho el programa, mi vida va teniendo otro rumbo. Si aún no podés detectarlo claramente, te sugiero simplemente pedile a Dios que te lo haga ver. Es fundamental saber por dónde avanzamos. Y cierro este momento y así todo el ciclo que he dado sobre los desafíos de la vida con las palabras del libro de la sabiduría 9:10. Envíanos tu sabiduría, Señor. Mándala desde tu trono glorioso, para que ella trabaje a mi lado y yo conozca lo que es de tu agrado. Amén.